es para hacer justicia a trabajadores del ESME que fueron despedidos, como ya lo expresé, en el gobierno de Calderón. Mi preocupación era el que esta corporación, que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país, para la protección de los mexicanos, y manejada de ambiciosos vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal. Y todo el esfuerzo de crear la Guardia Nacional, en poco tiempo se podía ir por la borda. Viernesazo, el presidente AMLO le pone tremenda madrina a los prianistas en su última conferencia mañanera y ya es oficial, el presidente AMLO firmó el sistema de compensación vitalicia por justicia social que beneficiará a los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas, y también le informó al pueblo de México que ya se aprobó la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y la ley que permite la adición de la Guardia Nacional a la Sedena, que serán publicadas el domingo 29 de septiembre, dijo el presidente López Obrador. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. A continuación con el video. Este lado, por favor. Por acá, por favor. Trabajadores del ESME, gestiones que han hecho durante bastante tiempo, dirigentes. Es para hacer justicia a trabajadores del ESME que fueron despedidos, como ya lo expresé, en el gobierno de Calderón, que despidieron a más de 40,000 trabajadores electricistas. Esto es para beneficio de los trabajadores del ESME que quedaron excluidos de beneficios de la seguridad social. Es gestión que han venido haciendo los dirigentes del ESME. Todos los dirigentes han estado ayudando, hay unidad en este sentido. Tienen diferencias en otros, pero en beneficiar a los trabajadores coinciden, sobre todo Rosendo y otros dirigentes, todos los dirigentes. Entonces ya cumplimos con este compromiso que teníamos pendiente. A ver, ¿a cuántos trabajadores? Actualmente la compensación vitalicia cuenta con alrededor de 7,000 extrabajadores que ya cuentan con este beneficio. Tenemos un remanente de aproximadamente 1,350 que entregaron su documentación en tiempo y forma, que son a los que le vamos a adicionar el criterio de las semanas cotizadas en el IMSS para poder determinar si cumplen o no con lo que estipula el decreto. El monto depende, porque depende de cuánto era su salario y cuánto tiempo llevaban trabajando en Luz y Fuerza. ¿Un fondo que se pueda contabilizar de cuánto se les va a pagar en total a todos estos trabajadores, extrabajadores de Luz y Fuerza? ¿Pero se refieren en total? Sí, en total. En total, el padrón que tenemos ahorita es 7,233. El costo, la inversión mensual es de 150 millones de pesos y anual de 1,835 millones de pesos. Esto es para los que ya están inscritos a partir del decreto del 2022. ¿A partir de cuándo aplica? ¿A partir de cuándo aplica? Lo que haríamos ahorita es, con la firma de convenio, a la brevedad empezar con la revisión para poder lo más pronto posible anexarlos. Este está desde desde octubre del 2022. Gracias. Yo tengo que informarles también
de que ya se aprobaron en los congresos locales tanto la ley de derechos de pueblos indígenas como la ley que permite a la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional, que en los dos casos, si ustedes recuerdan, el día 5 de febrero presentamos 20 iniciativas de reformas a la Constitución, ya vamos avanzando, pues a mí me corresponden publicar 3 hasta ahora: la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional para garantizar los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas de México, que ya ayer se aprobó. Inicia el proceso, ya saben ustedes, en la Cámara de Diputados. Se votó conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución, con mayoría calificada, y pasa al Senado, también se votó con mayoría calificada. El caso de las 3 reformas constitucionales, y ayer ya se aprueba en las legislaturas locales tanto la ley de derechos a pueblos indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vamos a publicar estos acuerdos, así fue la votación. 21 congresos y 22, o sea que ya rebasa lo que exige la Constitución, que es la mitad de las legislaturas locales. Sí, la mitad más 1, o sea, son 17 legislaturas ya, y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas. Esto fue un avance. Nada más quiero destacar algo. Cuando se estaba discutiendo lo de la Guardia Nacional, que ya explicamos la importancia que tiene, porque no había en el país una corporación para garantizar la seguridad pública. Cuando llegamos, de acuerdo a la Constitución, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina no podían hacerse cargo de tareas de seguridad pública. Se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para contar con el apoyo de estas 2 importantes secretarías y atender uno de los principales problemas del país, el más sentido, el de la inseguridad pública. Sin embargo, la Constitución no permitía que estas 2 importantes instituciones se ocuparan de la protección de los ciudadanos, sino que tenían otras tareas, la defensa de la nación.
que es muy importante, la defensa de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía, pero nosotros necesitamos garantizar la paz, la tranquilidad en el país, y no había más que policías municipales, estatales, y en el gobierno de Zedillo crearon la Policía Federal, que con el paso del tiempo se echó a perder por completo, se corrompió al grado que desde Zedillo hasta el gobierno del presidente Peña ni siquiera construyeron instalaciones, cuarteles. Iba la Policía Federal a una misión y tenían que quedarse en campamentos a la intemperie o en hoteles. Desde lo cuantitativo, no hay que olvidar que en su mejor momento llegaron a tener 40,000 elementos y la mitad eran administrativos, solo la mitad eran operativos, 20,000 elementos para todo el país. Pero además no olvidemos que de ahí sale García Luna y toda la corrupción que se conoce, que es ya de dominio público. Entonces necesitábamos una corporación para la seguridad pública disciplinada, profesional, honesta, y por eso se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, aun cuando ya son 130,000 elementos, se construyeron cerca de 500 cuarteles en todo el país. Tiene ya la Guardia Nacional en 5 años, tiene una aceptación por parte del pueblo de México del 75%, mucho más que las policías estatales y mucho más que las policías municipales. Le gana nada más el apoyo que tiene el Ejército y que tiene la Marina, que rebasa el 80%. Bueno, mi preocupación era el que esta corporación, que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país, para la protección de los mexicanos, mi preocupación era que quedara al garete, o como había sucedido, dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, y manejada por gente inexperta, sin experiencia, pero sobre todo de ambiciosos vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal. Y todo el esfuerzo de crear la Guardia Nacional, en poco tiempo se podía ir por la borda, tirarse. Y estamos hablando de la seguridad pública. Entonces, por eso fue que propuse una reforma constitucional para que la Guardia pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Así como la Secretaría de la Defensa tiene al Ejército,
tiene a la Fuerza Aérea, ahora va a depender de la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional, porque esto significa disciplina, profesionalismo, ¿sí?, y honestidad, desde luego con el respeto a los derechos humanos. Esto mis adversarios, conservadores sobre todo, la mayoría, porque hay quienes se disfrazan de progresistas y en realidad son muy conservadores, lo estamos viendo ahora. Hago un paréntesis para comentar que en este periodo hemos logrado quitar las máscaras y no lo hemos hecho solo nosotros, sino que les ha salido lo facho a muchos que navegaban, que aparentaban ser progresistas, porque como es un momento de transformación, no hay justo medio, hay que definirse, y ayudó muchísimo este proceso de transformación a que se acabara prácticamente con la simulación. Ya no hay aquello de que yo soy independiente, yo soy de la sociedad civil, cuando en realidad eran conservadores. Decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Tiene un discurso, ¿no?, progre, engaña bobos, sí. Pero ¿cómo hicieron daño? Porque todo eso mediatizaba, impedía que hubiesen definiciones. Eso le ayudaba mucho a los oligarcas a aparentar de que vivíamos en una democracia y de que había justicia. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil crearon? ¿Se acuerdan las modas, ¿no?, de las candidaturas independientes, ¿sí?, de los organismos no gubernamentales? Entonces, todo eso ya ha quedado al descubierto y nos ha ayudado mucho. Entonces, cierro el paréntesis para decir que me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido, porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta la gente, porque el debate en el Senado, cuando estaba lo de la Guardia Nacional, se dio en la madrugada o muy noche, pero sucedió algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México.
yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí? ¿O de parte de quién? ¿De dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles? Senador Marco Cortés. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo. Con mucho gusto la acepto. Sí, un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador permitamos que concluya la pregunta. A tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí? Del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. O sea, pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no solo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona por dirigentes opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme quería fijar mi postura. Cuando se lleva a cabo el asesinato atroz
a unas mujeres en Sonora, también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente para detener a terroristas y que él podía enviar a esa brigada. Y le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener, como ya lo hicimos, a todos los que habían participado en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres y niños en Bavispe, allá en Sonora. Hace relativamente poco también el dirigente del Partido Demócrata en el Congreso planteó lo mismo, de que iban a entrar a México para detener a delincuentes. Nosotros no podemos permitir eso, que quede muy claro. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN de estar planteando ese tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero. Nada más aclararlo. Y afortunadamente, yo quiero agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión que hubiese sido pues fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características, para que quede completamente claro. Y como decía que fue en la madrugada y mucha gente con seguridad no se enteró, sí es importante el que todo mundo lo sepa, qué hay en estos debates, cuál es el fondo. No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos. Nada más, pues ya sabemos cómo son los conservadores, aquí y en otras partes del mundo. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y yo ya me voy, pero no está de más dejar esta postura muy clara, muy definida. Entonces ahora sí vemos. Ya que el asunto se encuentra suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora de emitir su voto. Ciérrese el sistema de registro.
Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Eso era lo que quería yo. Nada más. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se contuvo para exhibir al presidente del PAN, Marco Cortés, y destacó que sucedió algo interesante en la madrugada que se aprobaron las reformas, algo que no se divulgó en los medios de comunicación, una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.